Capítulo 381. Faringitis aguda. Faringitis se refiere a la inflamación de la faringe, y puede producir eritema, edema, exudados o un enantema, úlceras, vesículas. La inflamación faríngea se puede relacionar con la exposición a factores ambientales, como humo de tabaco, contaminación ambiental y alérgenos, contacto con sustancias cáusticas y alimentos y líquidos calientes, y microorganismos infecciosos. La faringe y la boca pueden estar alteradas en varias enfermedades inflamatorias, como síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis, FPAFA, enfermedad de Kawasaki, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Stevens-Johnson y lupus eritematoso sistémico. Las causas no infecciosas habitualmente son evidentes a partir de la anamnesis y la exploración física, aunque puede ser más difícil distinguir entre las numerosas causas infecciosas de faringitis aguda. Las infecciones agudas del aparato respiratorio superior generan un número elevado de visitas a los pediatras, y en muchas aparece dolor de garganta como síntoma o dato de faringitis en la exploración física. La tarea clínica habitual es distinguir causas importantes, potencialmente graves y tratables de faringitis aguda de otras causas autolimitadas que no precisan un tratamiento específico ni seguimiento. En concreto, la identificación de los pacientes que tienen Streptococcus del grupo A, Streptococcus pyogenes, ver capítulo 183, y el tratamiento con antibióticos constituyen lo esencial del paradigma terapéutico. Causas infecciosas. Véase la tabla 381, 1. Virus. En Norteamérica y en la mayoría de los países industrializados el Streptococcus del grupo A es la causa bacteriana más importante de faringitis aguda, aunque los virus predominan como causa infecciosa aguda de faringitis. Las infecciones víricas del tracto respiratorio superior habitualmente se diseminan mediante contacto con las secreciones bucales o respiratorias y se producen la mayoría de las veces en otoño, invierno y primavera, es decir, la estación respiratoria. Los virus importantes que producen faringitis incluyen virus gripales, ver capítulo 258, y paragripales, ver capítulo 259, adenovirus, ver capítulo 262, coronavirus, ver capítulo 264, enterovirus, ver capítulo 250, rinovirus, ver capítulo 263, virus respiratorio sincitial, ver capítulo 260, citomegalovirus, ver capítulo 255, virus de Epstein-Barr, ver capítulo 254, virus del herpes simple, ver capítulo 252, y metaneumovirus humanos, ver capítulo 261. En la mayoría de los casos, excepto en la mononucleosis, la faringitis vírica es leve. Aparecen gradualmente síntomas inespecíficos comunes como rinorrea y tos, antes de que sean llamativos. Sin embargo, los hallazgos específicos son en ocasiones útiles para identificar el virus responsable. Se observa gingivoestomatitis y vesículas ulceradas en toda la faringe anterior y en los labios en la infección bucal primaria por el virus del herpes simple. Es frecuente que haya fiebre elevada y dificultad para tomar líquidos por vía oral. Esta infección puede durar 14 días. Las lesiones papulovesiculares y las úlceras en la orofaringe posterior, el dolor de garganta intenso y la fiebre son característicos de la herpangina, causada por diversos enterovirus. En el exantema vírico de manos, pies y boca hay vesículas o úlceras en toda la orofaringe, y vesículas en las palmas de las manos y las plantas de los pies, y en ocasiones en el tronco y las extremidades. El virus de Coxsackie 16 es el microorganismo más frecuente, aunque el enterovirus 71 y el virus de Coxsackie 6 también pueden producir este síndrome. Las infecciones enterovíricas tienen su máxima frecuencia en verano. Diversos adenovirus producen faringitis. Cuando se produce simultáneamente conjuntivitis, el síndrome se denomina fiebre faringoconjuntival. La faringitis tiende a resolverse en 7 días, aunque la conjuntivitis puede persistir hasta 14 días. La fiebre faringoconjuntival puede ser epidémica o esporádica. Los brotes se han asociado a la exposición en piscinas. Un eritema faríngeo difuso e intenso con manchas de Koplik, el enantema patognomónico, precede al característico exantema del sarampión.
La esplenomegalia y la hepatoesplenomegalia pueden indicar una mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr en un adolescente con amigdalitis exudativa. La infección primaria por el virus de inmunodeficiencia humana se puede manifestar como síndrome retrovírico agudo con faringitis no exudativa, fiebre, exantema maculopapular, artralgias, mialgias y adenopatías. Bacterias distintas a los estreptococos del grupo A. Además del estreptococos del grupo A, las bacterias que producen faringitis incluyen estreptococos de los grupos E y G, ver capítulo 185, Arcanobacterium haemolyticum, Francisella tularensis, ver capítulo 206, Neisseria gonorrhoeae, ver capítulo 192, Mycoplasma pneumoniae, ver capítulo 223, Chlamydopila, previamente Chlamydia, pneumoniae, ver capítulo 225, Chlamydia trachomatis, ver capítulo 226, Fusobacterium necroporum y Corynebacterium diphtheriae, ver capítulo 187. Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae se pueden cultivar en el exudado faríngeo de niños con faringitis, aunque no se ha determinado su importancia como causa de faringitis. La faringitis por estreptococos de los grupos E y G y por Arcanobacterium haemolyticum se ha diagnosticado la mayoría de las veces en adolescentes y adultos. Es similar a la faringitis por estreptococos beta hemolíticos del grupo A, y puede haber un exantema escarlatiniforme en las infecciones por Arcanobacterium haemolyticum. Se ha señalado que Fusobacterium necroporum es una causa bastante frecuente de faringitis en adolescentes mayores y adultos, 15 a 30 años de edad. La prevalencia en diversos estudios ha variado del 10% al 48% de los pacientes con faringitis no causada por estreptococos beta hemolíticos del grupo A, aunque no se han realizado estudios de vigilancia extensos. La faringitis por Fusobacterium necroporum se asocia a aparición de síndrome de Lemierre, tromboflebitis séptica de la vena yugular interna. Aproximadamente el 80% de los casos de síndrome de Lemierre están producidos por esta bacteria. Los pacientes consultan inicialmente con fiebre, dolor de garganta, faringitis exudativa y absceso periamigdalino. Los síntomas pueden persistir, aparece dolor y tumefacción en el cuello y el paciente tiene aspecto tóxico. Puede producirse shock séptico junto con complicaciones metastásicas por embolías sépticas que pueden afectar a pulmones, huesos y articulaciones, sistema nervioso central, órganos abdominales y partes blandas. La tasa de letalidad es del 4 a 9%. Las infecciones faríngeas gonocócicas habitualmente son asintomáticas, aunque pueden producir faringitis aguda con fiebre y linfadenitis cervical. Se debe evaluar a los niños pequeños con enfermedad gonocócica confirmada para detectar abuso sexual. La difteria es muy infrecuente en la mayoría de los países desarrollados gracias a una vacunación extensa con toxoide diftérico. Sin embargo, sigue siendo endémica en muchas áreas del mundo, como los países del antiguo bloque soviético, África, Asia, Oriente Próximo y Latinoamérica. Se debe sospechar en pacientes con viajes recientes a estas zonas y en pacientes no vacunados. Los principales hallazgos físicos son cuello de toro, tumefacción extrema del cuello, y una pseudomembrana faríngea de color gris que puede producir obstrucción respiratoria. La ingestión de agua, leche o carne poco cocinada y contaminada por Francisella tularensis puede producir tularemia orofaríngea. Puede haber dolor de garganta intenso, amigdalitis, adenitis cervical, úlceras bucales y una pseudomembrana, como en la difteria. Mycoplasma pneumoniae y Chlamydopila pneumoniae producen faringitis, aunque otras infecciones respiratorias superiores e inferiores son más importantes y se reconocen con más facilidad. La aparición de tos intensa o persistente secundaria a una faringitis puede indicar una infección por uno de estos microorganismos. Estreptococos del grupo A. La faringitis estreptocócica es relativamente infrecuente antes de los 2 a 3 años de edad, es bastante frecuente en niños de 5 a 15 años, y su frecuencia disminuye en la adolescencia tardía y la edad adulta. La enfermedad se produce durante todo el año, aunque es más prevalente en invierno y primavera. Se disemina rápidamente entre hermanos y compañeros de colegio. El estreptococos del grupo A produce el 15 a 30% de las faringitis en niños en edad escolar. La colonización de la faringe por estreptococos del grupo A puede producir un estado de portador asintomático o una infección aguda.
Después de un periodo de incubación de 2 a 5 días, la infección faríngea por estreptococos del grupo A se manifiesta clásicamente como inicio rápido de dolor de garganta intenso y fiebre. La faringe está enrojecida, y las amígdalas están aumentadas de tamaño y a menudo cubiertas por un exudado blanco, grisáceo o amarillento que puede estar tenido de sangre. Puede haber petequias o lesiones en rosquilla en el velo del paladar y en la faringe posterior, y la úvula puede estar enrojecida y tumefacta. La superficie de la lengua puede recordar a una fresa cuando las papilas están inflamadas y son prominentes, lengua de fresa. Inicialmente la lengua está a menudo recubierta por una capa blanca, y con las papilas tumefactas se denomina lengua de fresa blanca. Cuando el revestimiento blanco desaparece después de varios días, la lengua a menudo está bastante enrojecida, y se denomina lengua de fresa roja. Los ganglios linfáticos cervicales anteriores a menudo están aumentados de tamaño y son dolorosos a la palpación. La infección muchas veces produce cefalea, dolor abdominal y vómitos, aunque si no hay faringitis clínica, los síntomas y signos gastrointestinales no se deben atribuir al estreptococos del grupo A. Es frecuente que haya dolor de oídos, aunque las membranas timpánicas habitualmente son normales. La faringitis por estreptococos del grupo A no produce diarrea, tos, coriza, úlceras, laringotraqueitis o laringitis o ronquera ni conjuntivitis, y su presencia aumenta la probabilidad de una causa vírica. Los pacientes infectados por estreptococos del grupo A que producen exotoxina pirógena streptocócica A, B o C pueden tener el fino exantema papular rojo, en papel de lija, de la escarlatina. Comienza en la cara y después se generaliza. Las mejillas están enrojecidas y el área peribucal es más pálida, lo que da el aspecto de palidez peribucal. El exantema palidece con la presión y puede ser más intenso en los pliegues cutáneos, especialmente en la fosa antecubital, las axilas y los pliegues inguinales, líneas de Pastia o signo de Pastia. Las líneas de Pastia a veces son petequiales o ligeramente hemorrágicas. La fragilidad capilar puede producir petequias distales a un torniquete o la constricción por la ropa, lo que es una prueba del torniquete positiva o fenómeno de Rumpel-Letz. El eritema desaparece en varios días, y cuando desaparece el exantema habitualmente se descama como una quemadura solar leve. A veces hay una descamación en lámina alrededor de los bordes libres de las uñas de los dedos de las manos. La exotoxina pirógena streptocócica A, codificada por el gen SPA, es la exotoxina que se asocia con más frecuencia a la escarlatina. La proteína M es un importante factor de virulencia del estreptococos del grupo A que facilita la resistencia a la fagocitosis. La proteína M es codificada por el gen M y determina el tipo M, o tipo M. Con métodos moleculares se han identificado más de 200 genes M, tipos M. La proteína M es inmunógena. Una persona puede tener múltiples episodios de faringitis por estreptococos del grupo A lo largo de su vida porque la inmunidad natural es específica del tipo M en una comunidad. Pueden circular simultáneamente numerosos tipos M de estreptococos del grupo A, y entran y salen de las comunidades de forma impredecible y por motivos desconocidos. Diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de las faringitis estreptocócicas y víricas a menudo se superponen. En particular, puede ser difícil distinguir la faringitis de la mononucleosis de la faringitis por estreptococos del grupo A. Los médicos que únicamente aplican el juicio clínico muchas veces sobreestiman la probabilidad de una etiología estreptocócica. Se han elaborado diversos sistemas de puntuación clínica para ayudar a identificar a los pacientes que probablemente tengan faringitis por estreptococos del grupo A. Los criterios desarrollados para adultos y modificados para niños por MCISAC asignan un punto a cada uno de los criterios siguientes. Antecedente de temperatura más de 38 grados centígrados, ausencia de tos, adenopatía cervical anterior dolorosa a la palpación, tumefacción o exudado en las amígdalas, y edad 3 a 14 años. Se resta un punto en caso de edad mayor o igual de 45 años. En el mejor de los casos, una puntuación de MCISAC mayor o igual de 4 se asocia a una prueba de laboratorio positiva para estreptococos del grupo en menos del 70% de los niños con faringitis, tabla 381, 2, por lo que también sobreestima la probabilidad de estreptococos del grupo A. En consecuencia, el estudio de laboratorio es esencial para un diagnóstico exacto.
La mejor aplicación de los hallazgos clínicos y los sistemas de puntuación es ayudar al médico a identificar a los pacientes que necesitan un estudio. Las pruebas para detectar los anticuerpos estreptocócicos son útiles para evaluar a pacientes con faringitis aguda. El cultivo faríngeo y las pruebas de detección rápida de antígenos son las pruebas diagnósticas del estreptococos del grupo A de que se dispone en la práctica clínica habitual. El cultivo faríngeo sigue siendo el método de referencia para diagnosticar faringitis estreptocócica. Hay cultivos falsamente negativos como consecuencia de errores en la obtención de las muestras o de tratamiento antibiótico previo, y cultivos falsamente positivos como consecuencia de un error de identificación de otras bacterias como estreptococos del grupo A. Algunos laboratorios prefieren el estudio del ácido nucleico, que es específico del estreptococos del grupo A, y ya no utilizan el cultivo para confirmar el diagnóstico. Un niño con colonización crónica por estreptococos del grupo A, portador de estreptococos, puede tener un cultivo positivo si se obtiene cuando se evalúa al niño por una faringitis que realmente está producida por una infección vírica. Las pruebas de detección rápida de antígenos estreptocócicas detectan el carbohidrato del grupo A del estreptococos del grupo A. Las utilizan la inmensa mayoría de los pediatras que ejercen en consultas. Todas las pruebas de detección rápida de antígenos tienen una especificidad muy elevada, en general mayor o igual de 95%, de modo que cuando una prueba de detección rápida de antígenos es positiva se asume que es exacta y que no es necesario el cultivo faríngeo. Como las pruebas de detección rápida de antígenos generalmente son menos sensibles que el cultivo, se recomienda la confirmación de un resultado negativo de una prueba rápida con un cultivo faríngeo. Las pruebas de detección rápida de antígenos y el cultivo faríngeo tienen sesgo de espectro. Son más sensibles cuando la probabilidad previa de estreptococos del grupo A es elevada, los síntomas y signos son típicos de una infección por estreptococos del grupo A, y menos sensibles cuando la probabilidad previa es baja. Se recomienda no realizar pruebas cuando los pacientes tengan síntomas y signos más indicativos de una infección vírica. El estudio de bacterias distintas a estreptococos del grupo A se realiza con poca frecuencia, y se debe reservar a pacientes con síntomas persistentes y síntomas indicativos de faringitis bacteriana específica distinta a estreptococos del grupo A, por ejemplo, cuando se sospecha infección gonocócica o abuso sexual. Hacen falta medios de cultivo especiales y una incubación prolongada para detectar Arcanobacterium haemolyticum. A menudo no se dispone de cultivos víricos, y generalmente son demasiado costosos y lentos como para tener utilidad clínica. La reacción en cadena de la polimerasa es más rápida, y el estudio mediante reacción en cadena de la polimerasa multiplex para patógenos respiratorios puede identificar diversos virus y bacterias en pocas horas. Esto puede ser útil para determinar las necesidades de aislamiento en pacientes hospitalizados, determinar el pronóstico del paciente y con fines epidemiológicos, aunque al no haber tratamiento específico para la mayoría de las infecciones víricas, este estudio habitualmente no es necesario. Un hemograma completo con muchos linfocitos atípicos y una prueba de aglutinación de mononucleosis en portaobjetos positiva pueden ayudar a confirmar un diagnóstico clínico de mononucleosis infecciosa por el virus de Epstein-Barr. Tratamiento. No se dispone de tratamiento específico para la mayoría de las faringitis víricas. Sin embargo, el tratamiento sintomático inespecífico puede ser una parte importante del plan terapéutico general. Un antipirético o analgésico oral, paracetamol o ibuprofeno, puede aliviar la fiebre y el dolor de la faringitis. Los aerosoles y las pastillas con anestésicos, generalmente contienen benzocaína, fenol o mentol, pueden producir alivio local en los niños en los que su uso sea adecuado en relación con su desarrollo. En ocasiones se utilizan corticosteroides sistémicos en niños con datos de obstrucción de las vías respiratorias superiores por la mononucleosis. Aunque los corticosteroides se utilizan con bastante frecuencia en adultos con faringitis, no hay estudios a gran escala con datos de seguridad y eficacia en niños. No se pueden recomendar los corticosteroides para el tratamiento de la mayoría de las faringitis pediátricas. El tratamiento antibiótico de la faringitis bacteriana depende del microorganismo identificado.
De acuerdo con los datos de susceptibilidad in vitro, a menudo se propone la penicilina oral en pacientes con aislados de estreptococos del grupo C, y se recomienda eritromicina oral en pacientes con Arcanobacterium haemolyticum, pero se desconoce la utilidad clínica de este tratamiento. La mayoría de los episodios de faringitis por estreptococos del grupo A no tratados se resuelve sin complicaciones en 5 días, aunque el tratamiento antibiótico temprano acelera la recuperación clínica en 12 a 24 horas. La principal indicación y finalidad del tratamiento antibiótico es la prevención de la fiebre reumática aguda. Es muy eficaz cuando se inicia en los 9 días siguientes al inicio de la enfermedad. El tratamiento antibiótico no previene la glomerulonefritis postestreptocócica aguda. No se debe retrasar el tratamiento antibiótico en niños con faringitis sintomática y positividad de las pruebas de detección rápida de antígenos o del cultivo faríngeo para estreptococos del grupo A. Se puede iniciar el tratamiento antibiótico empírico cuando hay un diagnóstico clínico de escarlatina, cuando un niño sintomático tenga un contacto en el hogar con un caso documentado de faringitis estreptocócica, o cuando haya antecedentes de fiebre reumática aguda en el paciente o en un familiar, aunque se debe realizar una prueba diagnóstica para confirmar la presencia de estreptococos del grupo A. Se dispone de diversos antimicrobianos eficaces en la faringitis por estreptococos del grupo A. Tabla 381, 3. Los estreptococos del grupo A son siempre sensibles a la penicilina y a todos los demás antibióticos beta-lactámicos. La penicilina es económica, tiene un espectro de actividad estrecho y produce pocos efectos adversos. Se prefiere la amoxicilina en niños por su sabor, por estar disponible en forma de comprimidos masticables y jarabe, y por la comodidad de la administración única diaria. La duración del tratamiento con penicilina y amoxicilina orales es de 10 días. Una dosis intramuscular única de penicilina benzatina, o una combinación de penicilina G-benzatina y procaína, es eficaz y garantiza el cumplimiento. No es necesario el estudio de seguimiento del estreptococo del grupo A después de finalizar el tratamiento, y no se recomienda salvo que reaparezcan los síntomas. Los pacientes alérgicos a la penicilina pueden recibir un ciclo de 10 días de una cefalosporina de espectro estrecho, primera generación cefalexina o cefadroxilo, si la reacción previa a la penicilina no fue una reacción de hipersensibilidad inmediata de tipo 1. La mayoría de las veces se trata a los pacientes alérgicos a la penicilina durante 10 días con eritromicina, claritromicina o clindamicina, o durante 5 días con acitromicina. El mayor uso de macrólidos y de otros antibióticos relacionados por diversas infecciones, especialmente el azálido, eritromicina, se asocia a mayor prevalencia de resistencia del estreptococo del grupo A estos fármacos en muchos países. Aproximadamente el 5% de los estreptococos del grupo en Estados Unidos, y más del 10% en Canadá, son resistentes a los macrólidos. La resistencia a los macrólidos incluye la resistencia a los azálidos, aunque hay una elevada variación local en ambos países. Algunas cepas de estreptococos del grupo A resistentes a macrólidos también son resistentes a clindamicina. Aunque no es un problema importante para el tratamiento de la faringitis, la resistencia a la clindamicina puede ser importante en el tratamiento de las infecciones invasivas por estreptococos del grupo A. El uso de estos antibióticos se debe restringir a los pacientes que no puedan recibir de manera segura un beta-lactámico por faringitis por estreptococos del grupo A. No se deben utilizar tetraciclinas, fluoroquinolonas o sulfonamidas para tratar la faringitis por estreptococos del grupo A. Portadores crónicos de estreptococos del grupo A. Los pacientes que siguen albergando estreptococos del grupo A en la faringe a pesar de un tratamiento antibiótico correcto son portadores de estreptococos. Tienen pocos datos, o ninguno, de una respuesta inmunitaria contra el microorganismo. Se desconoce la patogenia del estado de portador crónico. El estado de portador generalmente plantea poco riesgo a los pacientes y a sus contactos, aunque puede introducir confusión en el estudio de episodios posteriores de faringitis. Los pacientes con faringitis de repetición con pruebas positivas generan ansiedad en sus familias y sus médicos. Habitualmente no es necesario intentar eliminar el estado de portador crónico.
Por el contrario, se debe evaluar y tratar la faringitis independientemente del estado de portador crónico, tratando a los pacientes con positividad de las pruebas de la manera habitual y evitando los antibióticos en los pacientes que tengan pruebas negativas. La opinión de expertos sugiere que se podría intentar la erradicación en circunstancias seleccionadas. Un brote comunitario de fiebre reumática aguda o glomerulonefritis postestreptocócica aguda. Antecedentes personales o familiares de fiebre reumática aguda. Un brote de faringitis por estreptococos del grupo A en una comunidad cerrada o semicerrada, una residencia de ancianos o un centro sanitario. Episodios repetidos de faringitis sintomática por estreptococos del grupo A en una familia con diseminación en pelota de ping-pong entre los familiares, a pesar de un tratamiento correcto. Cuando se plantea la amigdalectomía por el estado de portador crónico o por faringitis estreptocócica recurrente. Y en caso de ansiedad extrema e intratable relacionada con el estado de portador de estreptococos del grupo A, estreptofobia, entre los familiares. La clindamicina administrada por vía oral durante 10 días es un tratamiento eficaz, 20 mg por kilo por día divididos en 3 dosis. Dosis en el adulto. 150 a 450 mg 3 veces al día. También se ha utilizado amoxicilina clavulanato, 40 mg de amoxicilina por kilo por día hasta 2000 mg de amoxicilina por día dividido en 3 dosis diarias durante 10 días, y 4 días de rifampicina oral más penicilina benzatina intramuscular una vez o penicilina oral durante 10 días. Faringitis recurrente. La verdadera faringitis recurrente por estreptococos del grupo A puede producirse por varios motivos. Reinfección por el mismo tipo M si no se han desarrollado anticuerpos específicos de tipo, cumplimiento inadecuado del tratamiento antibiótico oral, resistencia a macrólidos si se utiliza un macrólidos para el tratamiento, infección por un nuevo tipo M. Lamentablemente, el médico no dispone de la determinación del tipo M del estreptococos del grupo en la infección aguda. El tratamiento con penicilina benzatina intramuscular elimina el incumplimiento del tratamiento. Las recurrencias aparentes pueden representar una faringitis de otra causa en presencia de un estado de portador de estreptococos. El estado de portador crónico de estreptococos del grupo A es particularmente probable si la enfermedad es leve y por lo demás no es típica de una faringitis por estreptococos del grupo A. Un antecedente no documentado de faringitis recurrente es una base inadecuada para recomendar la amigdalectomía. La amigdalectomía puede reducir la incidencia de faringitis durante 1 a 2 años en niños con episodios frecuentes de faringitis documentada, mayor o igual de 7 episodios el año previo, mayor o igual de 5 cada uno de los 2 años previos, o mayor o igual de 3 cada uno de los 3 años previos. Sin embargo, la frecuencia de las faringitis, por estreptococos del grupo A y por otros microorganismos, generalmente disminuye a lo largo del tiempo. 2 años después de la amigdalectomía, la incidencia de faringitis en niños con afectación grave es similar en aquellos a los que se ha realizado la amigdalectomía y aquellos a los que no se ha realizado. Pocos niños tienen una enfermedad tan grave, y la escasa utilidad clínica de la amigdalectomía en la mayoría se debe sopesar con los riesgos de la anestesia y la cirugía. La faringitis recurrente por estreptococos del grupo A es raras veces, o nunca, un signo de un trastorno inmunitario. Sin embargo, la faringitis recurrente puede formar parte de una fiebre recurrente o un síndrome autoinflamatorio, como el síndrome fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. Puede producirse faringitis prolongada, más de una semana, en la mononucleosis infecciosa y el síndrome de Lemierre, aunque también sugiere la posibilidad de otro trastorno como neutropenia, síndrome febril recurrente o enfermedad autoinmunitaria como lupus eritematoso sistémico o enfermedad inflamatoria intestinal. En estos casos la faringitis sería uno de los diversos hallazgos clínicos que en conjunto sugerirían el diagnóstico subyacente. Complicaciones y pronóstico. Las infecciones víricas del tracto respiratorio pueden predisponer a las infecciones bacterianas del oído medio y a la sinusitis bacteriana.
Las complicaciones de la faringitis por estreptococos del grupo A incluyen complicaciones supurativas locales como absceso parafaríngeo y enfermedades no supurativas posteriores como fiebre reumática aguda, glomerulonefritis postestreptocócica aguda, artritis reactiva postestreptocócica, y posiblemente trastornos neuropsiquiátricos autoinmunitarios pediátricos asociados a Streptococcus pyogenes o síntomas neuropsiquiátricos agudos infantiles. Prevención. Se están desarrollando diversas vacunas frente al estreptococos del grupo A. Una vacuna recombinante multivalente frente a distintos tipos M utiliza las porciones terminales de diversas proteínas M para aprovechar su capacidad inmunógena. Otras vacunas se basan en epítopos más conservados del estreptococos del grupo A a fin de evitar la necesidad de hacer coincidir la vacuna con los tipos M prevalentes en una comunidad o una población a tratar. Ninguna de las vacunas en investigación frente al estreptococos del grupo A está próxima a su autorización o a su uso. La profilaxis antimicrobiana con penicilina oral a diario previene las infecciones recurrentes por estreptococos del grupo A, aunque se recomienda solo para prevenir las recurrencias de la fiebre reumática aguda.